Bueno, bienvenidos todos a la Universidad Hebraica. Antes de iniciar, les queremos ofrecer una disculpa por el retraso. Vamos a iniciar ya para que todos podamos tener este excelente webinar que tenemos preparado para el día de hoy. Me voy a permitir presentar a las ponentes del día de hoy. Antes de iniciar, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Hebraica. De parte de mi rector, el doctor Alejandro Spiegel, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carlos Navas, soy el director académico del Departamento de Bienestar y Desarrollo Humano de la universidad. Bienvenidos. El Departamento de Estudios Judaicos y el Departamento de Bienestar y Desarrollo Humano hemos preparado este interesante webinar para el día de hoy, ¿vale? Me voy a permitir presentar a las ponentes del día de hoy. Primero está con nosotros la maestra Cintia Grapa. Ella es coordinadora del Centro de Estudios, Enseñanza e Investigación sobre el Antisemitismo y la Shoah de la Universidad Hebraica. Ahorita ellas les van a platicar muchísimo más de lo que hacen y toda su preparación. Y también les quiero presentar a la maestra Yolosóchitl de La Paz. Ella es académica y docente de la Maestría del Estudio de las Adicciones en la Universidad Hebraica. También es reconocida por toda su especialización en el estudio, prevención y tratamiento de las adicciones. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros mi compañera de incorporación estudiantil, Lucero, para les va a estar mandando mensajes. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Cintia, Yolot, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros esta noche. Y adelante, me callo. Muchas gracias, Carlos. Yolo, buenas noches. Es un privilegio poder compartir esta sesión contigo y a todos ustedes que nos acompañan también, darles un agradecimiento y nuevamente una disculpa por el problema técnico al que nos enfrentamos. Y bueno, la idea a través de la cual surgió este tema es porque, bueno, es un tema del cual se habla poco, eh, se discute poco y sin embargo tuvo una relevancia sumamente compleja y completa en el desarrollo tanto de la Segunda Guerra Mundial como en los conflictos bélicos posteriores, que lo vamos a ver más adelante, el papel que juegan las drogas no es un tema menor. Y quién mejor que Yolo para compartir este espacio que me honra mucho porque Yolo es docente de hace muchos años en la Universidad Hebraica, en el área de bienestar, específicamente en la maestría de las adicciones, pero también he tenido el privilegio de compartir con ella una experiencia en Alemania y en Polonia, y de primera mano yo lo pudo constatar algo de los efectos tan devastadores que tiene eh, pues el mal uso de la conciencia. Y eso es lo que nos pareció muy interesante poder exponer y poder debatir a través pues de la mano de una experta en el comportamiento humano y en las adicciones, más allá del contexto historiográfico que pudiese yo aportar. Lo que es muy interesante es también conocer esta mirada y nuevamente, ¿no? Darnos cuenta cómo desafortunadamente este evento que fue el Holocausto trastocó pues prácticamente todas las esferas del quehacer humano, no solamente la historia y no solamente los derechos humanos y no solamente las cuestiones bélicas o el desarrollo militar, sino también eh, estos recovecos de la psique humana que es fascinante poder irlos descubriendo de la mano de alguien como Yolo. Así que Yolo, gracias y Gracias, gracias a ustedes por invitarme y feliz de compartir. muchas gracias a ti. Bueno, pues sin más, vamos a compartir pantalla. Eh, ¿Me pueden confirmar que se ve? Perfecto. Eh, para abrir el tema, estos son los dos libros en los que basé yo este recorrido historiográfico. Son estudios muy serios que dejan a un lado todas estas teorías o estos mitos de que si es verdad que Hitler utilizaba drogas y van más allá y hacen un estudio bastante serio sobre
la repercusión que tuvo la utilización no solamente del alcohol, sino de cierto tipo de drogas, tanto en la parte bélica como en la parte de la sociedad civil. ¿Y qué pasó después? De lo que tampoco se habla mucho. Entonces, si desean profundizar más en el tema, les recomiendo mucho estos libros. Y lo primero con lo que hay que empezar es este tema, ¿no? A diferencia de la gran mayoría de los regímenes totalitarios que controlan y son prohibitivos en prácticamente todos los aspectos del quehacer o de la supervivencia dentro de estos regímenes totalitarios, en la Alemania nazi, lejos de prohibirse el consumo de este tipo de sustancias, se promovió activamente y con fines estratégicos. Y eso es algo, nuevamente repito, ¿no? Muy, muy interesante. En primer lugar, se utilizó como una herramienta tanto de desensibilización como de desinhibición. Tendemos a pensar que el perpetrador de estos crímenes es un monstruo, y sí, se cometieron actos monstruosos. Sin embargo, hay que regresarlos siempre a la esfera humana, seres humanos que cometieron actos monstruosos, porque de otra manera lo que hacemos es quitarles la responsabilidad y quitarles esta parte de decisión o de acción que conscientemente, aún con la ayuda de estas sustancias, tomaron parte en. Estas fotografías que les voy a enseñar son justamente las fotografías de antes o después de los asesinatos masivos que se dieron en las fosas comunes en los bosques en manos de estos escuadrones móviles de muerte llamados Einsatzgruppen. Tendemos a ver al perpetrador o a pensar en el perpetrador llevando a cabo el crimen, pero no sus reacciones antes o después. Y estas son justamente la evidencia histórica de lo que sucedió antes o después de estos crímenes. El alcohol ayudó en gran medida a disasociar o disociar esta realidad de los actos que estaban cometiendo, en parte como esta metodología de obediencia ciega, de no cuestionar las órdenes. Claro que la ideología jugó un papel fundamental, claro que la educación que se llevó y se implementó en la Alemania nazi, claro que también la propaganda. Sin embargo, esta identidad de grupo a través del alcohol o del consumo de otro tipo de sustancias jugó un papel fundamental para que se pudiesen perpetrar de una manera más ágil estos crímenes. Como mencioné anteriormente, se genera esta identidad de grupo. El consumo de alcohol, particularmente en estos escuadrones móviles de muerte, jugó un papel fundamental para que el desgaste, aunque suene ridículo, el desgaste de estar cometiendo estos crímenes a quemarropa por horas y horas, generó la necesidad de que se tuviese que suministrar el alcohol en grandes cantidades para que los comandos de los Einsatzgruppen pudiesen continuar con estas labores. De hecho, el desgaste de este contacto uno a uno entre la víctima y el perpetrador fue lo que detonó que en enero de 1942 se llevase a cabo la conferencia de Wannsee, donde a pesar de que erróneamente se piensa que es donde se decidió la solución final o se decidió el exterminio, lo que ya llevaba al menos 6 meses llevándose a cabo a través de estos escuadrones móviles de muerte con la invasión a Rusia en junio de 1941, lo que se decide en la conferencia de Wannsee es la metodología a través de la cual se iban a perpetrar estos crímenes, y uno de los primeros puntos a discusión era eliminar el contacto entre la víctima y el perpetrador para evitar que se tuviese que recurrir a este exceso de sustancias, independientemente de que dentro de un contexto de guerra, el estar asesinando a quemarropa a través de balas era demasiado caro y era algo que tenían también que reducir la utilización de balas. Eh, Hay testimonios de los cuales
quedan registrados en estas fuentes que les compartí. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, varios de estos escuadrones que fueron enjuiciados testificaron que en las reuniones posteriores a estos eventos y a estas masacres, lo que hacía que pudiesen liberar esta tensión y pudiesen eh, de alguna manera generar esta vinculación fue mucho a través del alcohol. Y es a través de esto que la violencia se empieza no solamente a normalizar, sino a transformar en una actividad colectiva, aceptada e incluso celebrada. Y es por eso que nuevamente les pongo estas fotografías. Estas fotografías son los escuadrones móviles de muerte, los Einsatzgruppen, después de cometer sus actos. Son fotografías que no estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a ver a los soldados nazis, ¿no? De una manera muy propia, muy señorial. Sin embargo, estos son la trastienda de lo que, de los excesos a los que se incurría, que no era una conducta que se quisiera mostrar hacia afuera del régimen nazi, ¿no? Esto también se implementó en los campos de concentración, donde a través de testimonios y de documentos históricos hay evidencia fehaciente de que el consumo de alcohol no solamente era algo tolerado, sino que era incentivado, propiciado y proporcionado por la jerarquía nazi. No quiere decir que si no hubiese habido alcohol y drogas no se hubieran llevado a cabo estos crímenes. Sin embargo, puede ser que se hubiese cuestionado más a la autoridad o que hubiese habido mayor resistencia, de lo cual la maestra Yolo nos va a platicar. Yo solamente estoy tratando de dar este contexto. Y de esta manera es como se empieza a banalizar el asesinato masivo a través de estos festejos a través del consumo de alcohol que se convirtió en un mecanismo en el cual se empieza a normalizar esta violencia. Aquí hay, creo que estas imágenes hablan más que mil palabras. Chełmno fue el primer campo de exterminio nazi y estas son las fotos, las muy pocas fotos que hay de los perpetradores dentro del contexto de los campos de exterminio, son muy pocas. Y las pocas que hay son dentro de este contexto donde están consumiendo alcohol o sustancias como en un mundo paralelo, ¿no? Uno difícilmente, si yo les pregunto dónde creen que está sucediendo esta fotografía, pues sería muy abstracto, muy complejo decir a la vuelta de donde se están cometiendo asesinatos masivos en un campo de exterminio. Esta es la otra cara de los campos de exterminio. Este es Belzec, el segundo campo de exterminio del cual prácticamente no queda nada. Del tercer campo de exterminio de Sobibor, tenemos aquí, les presento a Eric Bauer. Él era uno de los encargados de las cámaras de gas, del funcionamiento de las cámaras de gas, y hay testimonios de los muy pocos sobrevivientes que tuvieron eh, esta experiencia de poder presenciar a este hombre consumir alcohol mientras se estaban llevando a cabo estos, estos asesinatos. Aquí vemos los encargados del exterminio masivo. Creo que las palabras sobran. Treblinka, tan infamemente conocido por los testimonios que hay de este campo, sobrevivieron más que de los anteriores tres. Sin embargo, esta es la constante. Auschwitz-Birkenau, tampoco estamos acostumbrados a ver estas imágenes. Este personaje que está aquí en primer plano es el comandante Rudolf Höss, que si tuvieron oportunidad de ver la película La Zona de Interés, él es el personaje. Lo pueden identificar también por este corte de pelo.
En esta otra fotografía que vemos aquí en medio es el doctor Joseph Mengele, el encargado de llevar a cabo todos los experimentos y gran parte de los procesos de selección en Auschwitz-Birkenau. Aquí los vemos compartiendo. Del otro lado, esta foto es muy controversial, donde también podemos ver cómo los guardias del mismo Auschwitz-Birkenau comparten estos momentos de, em, pues de relajación, de dispersión, donde el alcohol nuevamente fluía. Exactamente, Raquel, como menciona en la masacre del 7 de octubre, eh, eh, cómo se evitará que regrese esta violencia. Lo vamos a platicar con la maestra Yolo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Si se dan cuenta, la constante es el alcohol. Y este es el mundo paralelo que se vivía del otro lado de la cámara de gas. Y esta es la evidencia donde queda claro, queda patente que el alcohol jugó un papel no solamente social, sino un papel fundamental para poder llevar a cabo estos crímenes. Majdanek, nuevamente, que funcionó también como un campo de entrenamiento de guardias, mujeres principalmente, una vez que se abrió Ravensbrück, fueron asignadas a este campo porque era un campo exclusivamente de mujeres. También hay estudios muy interesantes donde las guardias mujeres mostraron en algunos casos un sadismo mucho mayor que los guardias hombres. Y eso también es algo bien interesante de poder analizar y platicar con Yolo, porque en los casos pocos en los que las mujeres llegaron a tener una jerarquía alta, estoy hablando de casos como Irma Grese, María Mandel o Ilse Koch, que tuvieron grados importantes de autoridad dentro del sistema de los campos de exterminio principalmente, fueron notorias por el nivel de sadismo y de crueldad que, eh, que demostraron al tener estos cargos de poder. Nuevamente, esto es del otro lado. Y del otro lado de la trinchera, literalmente, en el frente, tenemos esta droga conocida como pervitin, que en realidad es metanfetamina. Y esto es lo que se le suministraba a todos y cada uno de los soldados que iban al frente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que pudieran estar alertas, despiertos, temerarios, aumentar su agresividad, reducir el miedo. No sé si prevalece mucho nuestra imagen del soldado nazi que es invencible, que es completamente eh, estoico, que le entra, que no le tiene miedo y pocas veces eh, tenemos esta información o nos cuestionamos por qué, más allá de la ideología, más allá de, hay algo más, y es esta droga que se llama pervitin, que era algo completamente mostrado, permitido, promocionado en todas las esferas. En la esfera militar, los objetivos de la utilización de esta droga, que la maestra Yolo nos va a explicar cómo funciona en el cuerpo, es primero que los soldados estuvieran alertas y activos durante jornadas largas, reducir la sensación de hambre y fatiga, mejorar la agresividad, la disposición al combate, eliminando el miedo y la empatía, algo muy importante para poder perpetrar estos crímenes de los que hablé anteriormente, para que se cumplan las órdenes sin cuestionamientos morales, ¿no? Daba este estado de euforia y esta mentalidad de, vamos, lo que sigue, y también estabilizar el ánimo de los soldados en condiciones de estrés extremo. Por eso, los primeros años de la guerra podemos ver cómo van conquistando y conquistando países sin detenerse, no uno tras otro, una maquinaria que además llama mucho la atención
en un estado que desde 1918, en teoría, tenía prohibido tener un ejército. No estamos hablando de un ejército que tenía décadas de entrenamiento, no, estamos hablando de una sociedad que venía completamente desgastada y dañada en todos los niveles después de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y esto se da 20 años después. ¿Cómo pasamos de esta maquinaria imparable cuando 20 años antes fueron los perdedores, por así decirlo, y los que firmaron todas las condiciones de rendición del Tratado de Versalles? Y estas son imágenes a las que no estamos acostumbrados a ver, y estos son los soldados alemanes en el frente. Quien conoce de drogas y de adicciones podrá identificar estas caras, estos rostros que, si bien son muy escalofriantes, para el conocedor en adicciones, pues le parece muy evidente que se están consumiendo estas, estas drogas. Los pilotos de las fuerzas aéreas también recibían este tipo de dosis, podía ser tomada, podía ser inyectada. El objetivo era que pudiesen volar estos y pilotear estos aviones y llevar a cabo estos ataques sorpresa que se llamaban, la estrategia era la Blitzkrieg, que eran ataques relámpago, y durante 24 horas o más podían estar estos pilotos sumamente alertas y bueno, al final del día, entre 1939 y 1945, que es el periodo en el que se da la Segunda Guerra Mundial, se distribuyeron más de 35 millones de tabletas de Pervitin entre las Fuerzas Armadas alemanas, donde parte de sus componentes, como les menciono, es la cocaína y la metanfetamina. Los efectos del consumo nos los va a platicar más adelante la maestra Yolo para no perder o tratar de recuperar el tiempo que perdimos en la espera. Son realmente, estas imágenes son escalofriantes, ¿no? Y llegamos al final de la cuestión. Termina la guerra y hablamos mucho del periodo de liberación, del estrés postraumático, de toda la debacle y la devastación moral, eh, emocional, todo lo que se mató en términos de la comunidad judía, que estamos hablando 2/3 partes de la judería de Europa, 1/3 parte de la población judía mundial. Hablamos de el estado en el que queda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se tiene que reconstruir, pero pocas veces pensamos qué pasa con todos estos soldados que, además del estrés postraumático que puede generar el haber participado en una guerra, en un conflicto armado, ya no hablemos de un proceso de exterminio, y se acaba el suministro. Nos quedamos con una población inmensa de adictos funcionales, con depresión severa, con ansiedad, con un síndrome de abstinencia físico a tal grado que hay reportes de muchos veteranos de guerra que entran a los hospitales por la fuerza, que entran a las farmacias, que irrumpen para poder conseguir estas sustancias a las cuales el mismo régimen nazi los hizo adictos. Estas crisis de paranoia, donde también empiezan a cometer crímenes pensando que la persona que está atrás de ellos los está persiguiendo, y se da una crisis adicional a todas las que son ya conocidas por nosotros. Pero no nada más se promovió la utilización de estas drogas en el uso militar, sino también en el uso civil. Se vendían como esta vitamina, me imagino como el Bedoyecta de hoy en día, o la vitamina C, que cuando está uno bajo de defensas, es es- esta vitamina C, este medicamento va a ayudar a los estudiantes, a los trabajadores, a las amas de casa, a los hombres que tienen que resistir aún más o rendir más en sus trabajos. Esta vitamina, este medicamento les va a ayudar. Esta es la propaganda que se mostraba, como incluso
como una solución para el ama de casa que tiene hijos en casa, que está sola y que tiene que cargar con todas las responsabilidades del hogar, en muchas ocasiones sin dormir. El Pervitin les puede ayudar. eh, y para hacerlo aún más atractivo, ¿por qué no también en chocolates? En su versión chocolate energizante. Y este se le llamaba el Panzer Chocolade. Y esta marca que se llama Hildebrand es la que manufacturaba estos chocolates con metanfetaminas. Estos son algunos de las etiquetas de estos chocolates donde también se ponían en estas latas para los soldados que estaban en el frente para darles mayor energía. Si no había en la versión de pastilla o en la versión inyectada, bueno, en un caso de emergencia tenían estos chocolates en el frente y las amas de casa al alcance de todo el mundo. Esta es la chocolatería eh, prototipo que había en prácticamente todas las ciudades de Alemania, donde lo venden como cacao, como chocolate, como un praliné, pero en realidad lo que estaba conteniendo este chocolate era metanfetamina. Estamos hablando de esta publicidad y las consecuencias para la población civil, pues también estamos hablando de un síndrome de abstinencia brutal, de depresión, de ansiedad, aunado a la posguerra. Y bueno, pues si ya no hay este tipo de metanfetaminas, pues entonces se pasa al alcohol, a lo que sea, lo que también genera unas tasas de violencia doméstica brutales en la posguerra por parte o dentro de la sociedad civil. Y para cerrar un poco, develando este mito, si Adolfo Hitler utilizaba o no utilizaba drogas, la respuesta es que fue siendo eh, progresando conforme fue avanzando la guerra. Y esta persona que está a la izquierda de Adolfo Hitler es el doctor Morel, que es el doctor que empezó a suministrar primero vitaminas para darle mayor energía, barbitúricos porque tenía insomnio, empezó a ser el médico de cabecera de Adolfo Hitler al grado que llegó a haber una dependencia brutal hacia el doctor Morel y el doctor Morel llegó a vivir y a donde iba, junto con Hitler y a donde iba Adolfo Hitler, iba el doctor Morel para ajustarle las dosis de lo que fuera que iba necesitando. En muchos de los casos donde se habla de las decisiones tan erráticas que empezó a tomar Adolfo Hitler hacia el final de la guerra, eh, mucho tiene que ver con el exceso de estos estimulantes y anfetaminas, donde llegó a consumir hasta cocaína en gotas. Hay testimonios de la gente que estaba cercana a Adolfo Hitler que empezó a mostrar cambios de humor extremos, euforia, depresión, era muy errático e incluso empezó a dar instrucciones militares en contra de los expertos que estaban a su lado, que eran los expertos militares. Y un ejemplo de esto fue la invasión a Rusia, que fue el principio del fin del Tercer Reich. Adolfo Hitler estaba seguro que en un par de meses tendría dominado a todo Rusia. Militarmente no era prudente, dado que tenía todavía el frente del Reino Unido abierto. No era una buena estrategia, no era un buen momento y él, debido a todo este sobreestímulo, tomó la decisión y más adelante aquí podemos ver, por ejemplo, la firma. La maestra Yolo nos lo va a explicar cómo se puede entender el consumo de drogas a través de esta firma. Eh, y ya para 1944 era claro que ya no tenía ningún tipo de capacidad de tomar decisiones ni de dictar ningún tipo de estrategia. Incluso empezó él a dar órdenes de que se mandaran al frente a determinadas batallones militares que ni siquiera existían. Y eso, de alguna manera, también empezó a encender todas las alarmas en el círculo cercano a Hitler, por ejemplo, de Albert Speer.
que hablaba que al final de la guerra Hitler ya pasaba horas en un completo letargo, incapaz de tomar decisiones. Traudel Junge, que fue su secretaria durante 3 años y estuvo con él en el búnker, en sus memorias narra que ya cuando estaba Hitler en el búnker estaba completamente desconectado de la realidad. Como les mencionaba, ordenaba a divisiones militares inexistentes, hablaba solo durante horas en su oficina, estaba completa y absolutamente fuera de la realidad, ¿no? Mucho de estas imágenes que tenemos de películas que se hacen sacan un poco de contexto lo que estaba sucediendo en ese momento. Y para cerrar y darle la palabra a la maestra Yolo, es que no es casualidad que hoy en día Alemania es uno de los mayores productores de medicamentos psiquiátricos en el mundo. Y en parte tiene que ver a la experimentación médica que se hizo, pero también a la enorme producción que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial de todos estos medicamentos eh, altamente adictivos. Y ahora, pues, en lo que se transformó la industria farmacéutica alemana es en contrarrestar los efectos de estas drogas. Así que, bueno, espero haber dado el contexto para que la maestra Yolo pueda continuar con esta ponencia. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, después de todo este contexto sumamente interesante y que de pronto creo que pasa de los horrores de la guerra, pasa de pronto desapercibido el papel tan relevante verdaderamente que tuvo el consumo de sustancias en toda esta parte o este episodio destructivo de la historia moderna. Y creo que es muy importante que empecemos a plantear por qué entender que el consumo de sustancias y saber de adicciones permite entender la historia moderna y al ser humano de la actualidad. Yo escuchaba ahorita a Cintia y pensaba, en la maestría tenemos una materia que se llama, bueno, que aborda el tema de la sociedad y la cultura relacionada con las adicciones y en esta materia empezamos a ver la historia, ¿no? Del ser humano relacionándose con las sustancias y abarcamos un poco desde las culturas prehispánicas y los griegos, y cómo mucho del consumo en ese entonces era más una experiencia mística que buscaba enaltecer o conectar con seres superiores, y cómo de pronto pasamos a la historia moderna hablando de cómo las sustancias se convierten en un impulsor de máquinas de destrucción, ¿no? O de sometimiento de seres humanos al servicio de intereses particulares. Entonces, digamos que haciendo un resumen, ¿no? Tenemos estas partes importantes donde las sustancias están dentro de la población del ejército, la población en general, y también en la parte de la élite y el poder. Y entonces ahora hay que entender qué hacen estas sustancias a nivel fisiológico. O sea, es verdad que después de un consumo la persona cambia y puede, o sea, si yo, ser humano de a pie, digamos, en un proceso sociocultural donde no hay una guerra, llego a consumir estas sustancias, ¿sería yo también capaz de caer en estas situaciones agresivas, destructivas? Veamos, entonces, cuando entra la sustancia a nivel fisiológico, hay, digamos, como un secuestro de la corteza prefrontal, ¿no? Es esta área del cerebro que nos hace seres evolucionados y que nos distingue de todas las otras especies y donde alojamos nuestras funciones mentales superiores. Cuando consumimos sustancias, tenemos esta área de razonamiento, de juicio, la tenemos secuestrada, ¿no? Y finalmente, lo que la investigación demuestra es que este consumo, el consumo crónico, empieza a atrofiar la comunicación entre el sistema límbico, que es el sistema encargado de nuestro procesamiento emocional, y nuestra corteza prefrontal, que es el área del juicio, que es donde se va razonando
y evaluando la acción. Entonces, no hay esta comunicación entre la emoción que yo puedo estar procesando de acuerdo al contexto y la evaluación o el juicio. Y hay también, lo que muestran las investigaciones, que hay una reducción de la capacidad para frenar los impulsos agresivos o violentos, o dicho de otra manera, hay un aumento de la impulsividad. Y esto es en cualquier persona, o sea, no estoy hablando de que esto es un estudio específico del nazismo. Esto tiene que ver con cualquier persona. Cuando yo doy pláticas de esto, por ejemplo, a los adolescentes les digo, si ustedes, si yo, si cualquier persona, el Dalai Lama, lo ponemos a consumir, es una persona, tiene un cerebro, tiene una biología, muy probablemente los cambios fisiológicos que se empiecen a desarrollar van a tener que ver con el consumo, ¿no? Claro que la diferencia a mediano y largo plazo del resultado de ese consumo puede depender del contexto y del estado de la persona, pero digamos que los factores generales permanecen iguales para todos los seres humanos. Y por último, también hay una afectación de la sensibilidad a la oxitocina. Seguro lo han escuchado, la oxitocina es esta hormona de la conexión, ¿no? Cuando una mamá acaba de tener a su bebé, de entrada lo primero que ocurre en su cuerpo es que está inundada de oxitocina para tener las contracciones y poder dar a luz a su bebé. Y ese cerebro inundado de oxitocina es lo que hace que pueda conectar a nivel emocional con ese bebé. Bueno, cuando hay un consumo crónico de todo este tipo de sustancias, se afecta la sensibilidad a la oxitocina, lo cual puede producir esta frialdad afectiva o ausencia de culpa y remordimiento. Y vean qué vital, porque esto nos empieza a dar, digamos, como los tips para la receta perfecta, no solo para entender lo que pasó en el pasado, sino también para entender lo que está pasando en el presente. Y por ahí ya había una pregunta que decía, bueno, ¿y cómo entender esto o cómo aplicar todos estos conocimientos para prevenir esa violencia? Bueno, estamos viendo que el consumo de sustancias nos da una receta perfecta para aumentar la violencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a nivel social, lo que también se ha visto es que se desarrolla, y esto es algo que también vemos en el posgrado, esta personalidad adictiva. Si bien toda la investigación ha demostrado que no es que haya una persona que, tú naciste con personalidad adictiva o tú naciste y creciste y ya se te ve que tú vas a ser adicto. No, no es así, sino es al revés. La persona al desarrollar a través de un consumo crónico, a través de este consumo crónico va desarrollando cambios en su personalidad que se parecen entre todas las personas que tienen una adicción, ¿no? Entonces, esta personalidad adictiva, digamos que es una respuesta del cerebro para asegurar el consumo. Y entonces, dentro del rango y la variedad inmensa que puede haber de personas con problemas de adicción, cuando están en la cúspide de la enfermedad, se parecen en muchas cosas. ¿En qué? En que manipulan o engañan o mienten, ¿no? En que tienen esta facilidad o esta tendencia a transgredir normas legales y sociales. ¿Por qué? Porque lo que está buscando su cerebro es, no importa lo que tengamos que romper, lo que necesitamos es priorizar nuestro consumo, el beneficio propio. Yo necesito consumir y voy a ser capaz de hacer lo que necesite para ello, ¿no? De tal manera que muchos estudios, hay un antes, muchos estudios sugieren que incluso si la persona deja de consumir, es decir, vamos a suponer que la persona entra en abstinencia, si no hay una rehabilitación, ese patrón de manipulación puede persistir. Esto es lo que se llama, digamos, la borrachera seca, ¿no? En el argot de adicciones. Es la persona que ya no toma, pero sigue teniendo una cantidad de problemas alrededor de su persona y de su conducta porque no ha habido esta rehabilitación. Ahora sí, la siguiente. Entonces, el consumo crónico, ahora los estudios hablan de que desarrolla un tipo de sociopatía adquirida. Finalmente, podemos teorizar que la inmensidad de soldados no nacieron sociópatas, ¿no? Los sociópatas nacen, pero a través del consumo puedes
llevar a la persona, y esto es de lo que ahora se alimentan mucho digamos, las fuerzas básicas del narcotráfico, el poder desarrollar en cierto perfil de personas esta personalidad sociopática. Entonces, hay estudios que demuestran que ante el consumo de alcohol y otras sustancias se provoca este cuadro clínico exactamente igual al de un sociópata. Ahora, un sociópata tal cual tiene un cerebro de nacimiento que funciona diferente, pero una persona a través del consumo lo puede, digamos, como imitar, ¿no? El consumo de metanfetaminas provoca cuadros clínicos de paranoia y hostilidad reactiva. Entonces, una persona con paranoia y hostilidad reactiva es un muy buen soldado de ataque, porque trae todo el cuadro emocional para dañar, agredir, trae toda la sensibilidad disminuida para poder obedecer una línea de agresión, digamos. Y lo que también demuestran los estudios, ahora que está esta línea de la epigenética, rápidamente digo que es la epigenética. La epigenética estudia los cambios genéticos que se provocan a partir del comportamiento. Y es decir, yo, si decido tomar leche, consumir azúcares o destruir y robar, esa serie de acciones provocan cambios en mi genética y hacen que esto se exprese de manera genética en el ser, de manera, o sea, hay una expresión genética cambiante a raíz de lo que yo decido hacer en mi contexto. Entonces, cuando una persona, además cuando con una persona consume, además del daño neuronal, también lo que logra es apagar esos genes responsables de la regulación emocional, facilitando una personalidad más hostil y antisocial. Y ese cambio genético se hereda, ¿no? Es una herencia que se pasa. La que sigue, por favor. A ver, ¿por qué esto es relevante actualmente y más en nuestro país? Porque, a ver, primero nosotros nos encontramos en un continente, en un contexto global que se rige por la lógica de la acumulación y el consumo. Estamos, digamos, en un entorno capitalista, una economía que se mueve a través de consumir, de gastar, de comprar. Eso condiciona de manera significativa cómo funciona nuestra mente alrededor de todo. ¿Por qué? Porque para que nuestro entorno funcione hay que consumir, ¿no? Entonces, nuestra mentalidad se basa en ver la nueva serie o película, consumir, ¿no? Ya no es que vas y la rentas, ya pagas una renta fija porque tú vas a seguir consumiendo los contenidos de Netflix, por ejemplo. La nueva tendencia de ropa. Los equipos electrónicos incluso traen esta caducidad programada. ¿Para qué? Para que tú sigas consumiendo. Entonces, estudiar adicciones en la actualidad es vital para también entender los fenómenos alrededor de cómo funciona nuestro mundo, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí les doy simplemente unos datos que del lado derecho en azul verán las referencias bibliográficas y estos datos son de 2024 y 2025. Los voy a leer. Persistencia de la violencia letal. Durante el año 2024, México registró una cifra preliminar de 33.241 homicidios dolosos, lo que representa un promedio de 91 personas asesinadas al día. Repunte del consumo interno. El consumo de drogas en México ha dejado de ser un problema solo de tránsito para convertirse en uno de salud pública local. La prevalencia del consumo de sustancias ilícita aumentó del 10.3% al 14.4% en la última década. El cannabis es, digamos, va a la punta, pero preocupa el crecimiento de estimulantes tipo anfetamínico y el riesgo latente de los opioides sintéticos. Pervitin, para hacerlo, digamos, un parangón a lo que estaba mencionando Cintia, y Eucodal, que es lo que tomaba Hitler, un opioide sintético altamente potente. Oxicodona, fentanilo, o sea, estamos hablando de la misma familia, ¿sale? La crisis de las drogas sintéticas y el consumo de metanfetamina se ha consolidado como la principal causa de solicitud de tratamiento por adicciones en el país, superando incluso al alcohol en varios centros de atención. Entonces, esta problemática nos interesa a nivel población en general, pero también recordando
que hay un problema donde digamos que está surgiendo un fenómeno de, ¿cómo se llama esto? De recabación de soldados, ¿no? El narcotráfico también es una industria, por decirlo de alguna manera, muy organizada, muy bien estructurada, que también busca tener a sus soldados, y estos son los que se vuelven, digamos, parte de la base del aparato central de funcionamiento, pero que también son la base de muchos de los crímenes asociados que hay en la sociedad, asociados a otro tipo de situaciones, no solo con el narcotráfico. Entonces, la narcocultura es algo que incluso seguro les ha pasado que si viajan al extranjero, de pronto se nos ubica por la narcocultura, ¿no? Y es, digamos, un marketing, ¿no? Altamente difundido porque tiene una funcionalidad exactamente igual que dentro de las filas nazis, ¿no? Finalmente, el consumo dentro de las filas y la narcocultura tiene la función de ayudar a los soldados a enfrentar el riesgo que tendrán dentro de tu trabajo, ¿no? Y les da un factor de, digamos, energía, fuerza, seguridad y anestesia. No solo los soldados nazis, no solo los narcotraficantes, todas las personas que se acercan a un consumo buscan una forma de anestesia ante alguna situación. Entonces, pues es una anestesia muy efectiva si tú vas a ir y vas a secuestrar una familia y la vas a asesinar. Entonces, es muy importante entender que todo el contexto que nos narró Cintia, de manera muy similar, es una red que se está tejiendo dentro de nuestra sociedad y por eso es vital entenderlo para poder prevenir los resultados que conocemos de aquel entonces. La que sigue, por favor. Entonces, les pongo aquí un ejemplo aterrizando a qué es lo que nosotros podemos empezar a aprender y a usar dentro de ahora en nuestra sociedad. El entender lo que pasó en allá y entonces nos permite dilucidar cómo podemos establecer estrategias de prevención, pero también analizar desde muchas otras áreas cómo podemos participar en nuestra sociedad para prevenir esto o para hacer, digamos, una injerencia a nivel educativo en el área donde nos desempeñemos. Hay un libro que les recomiendo a todos y que también estudiamos en el posgrado que se llama Morir es un alivio. De verdad, se los recomiendo. Es de Karina García Reyes, una doctora del Colegio de México, y ella hace 30, bueno, hace muchas entrevistas, pero si mal no recuerdo, en el libro vienen 33, de ex narcotraficantes de un nivel o de una jerarquía importante que están rehabilitados y que viven en un centro de rehabilitación. Ella omite mucha información porque tiene que, digamos, salvaguardar la seguridad de estos personajes, porque ellos viven ahí, pero viven desde hace años en este centro de rehabilitación y los entrevista. Y luego hace un análisis cualitativo del discurso de ellos, de su historia personal, de todo aquello que le cuentan, ¿no? Ella de pronto decía, bueno, estas personas que eran asesinos, que eran sicarios, no van a querer hablar de muchas cosas. Y se maravilla al saber que son personas ávidas de contar su historia y no solo de contarla, sino de que se sepa para ayudar a otros a no tener esa historia de sufrimiento. Y aquí les pongo un fragmento de uno de los testimonios para que podamos hacer el parangón justamente de por qué entender el nazismo y la importancia de las adicciones en ese periodo nos abre muchísimo la puerta a entender y poder ayudar a la actualidad de nuestro país. Dice Lalo. Cuando yo mataba no sentía nada. Sabía que alguien tenía que hacerlo. Para mí era un trabajo común, como el de un militar o un policía. Yo sabía que si alguien tenía que matar a alguien, se tenía que hacer y ya. Para mí era normal.
La historia, o digamos la variable que atraviesa a todos estos hombres que ella entrevista es que todos ellos están en este centro de rehabilitación por haber tenido un consumo, ¿no? Desenfrenado de sustancias, por tener una adicción, pero ellos identifican cómo esa adicción era lo que les permitía hacer todo ese tipo de cosas para cumplir, para sobresalir, para mantenerse dentro de un sistema, ¿no? De trabajo en el que podían aspirar a salir de una realidad muy, muy triste. Y esa es otra variable que ella identifica. Las historias de pobreza, maltrato físico y emocional y ausencia paterna, lo que unifica a estos hombres, ¿no? En las variables que comparten, además del consumo. Entonces creo que eh, una sociedad distinta, en un tiempo distinto, pero con una misma sustancia o una misma acción en común, que es el consumo de drogas, puede provocar resultados muy similares. Entonces, es vital que nosotros podamos acercarnos a conocer de esto para tomar en las manos desde la trinchera en la que nos toca estar, desde nuestro quehacer particular, algo por este país, ¿no? Entonces, bueno, estoy lista para sus dudas, comentarios. Espero que esto, ahí les pongo todas las referencias. Si alguien quiere un dato, libro, etcétera, también con todo gusto, adelante. Muchas gracias, Yolo. Muchas gracias, Cintia. Déjenme ver si hay preguntas acá. Nope. No, ninguna hasta ahorita. Muchas gracias por la bibliografía. De todos modos, el webinar se queda grabado y les va a ser enviado por correo electrónico seguramente, entonces lo van a tener, ¿vale? Para poder revisarlo después. Y también en caso de que ustedes tengan interés por ahondar en alguno de los temas, ya sea la parte de la Shoah o todo la parte del Holocausto y todo esto en el área de estudios judaicos. Ahí tenemos cursos, viajes, diplomados, la información. Y en el caso de adicciones, aquí en el área de adicciones tenemos nuestra maestría en el estudio de las adicciones con 2 especialidades, ¿vale? Entonces, espérenme porque aquí ya hay un par de preguntas. Espérenme. Con toda esta información, ¿por qué se sigue permitiendo la venta de alcohol? Bueno, porque como la ley lo marca, ¿no? Está el ejercicio libre de la personalidad. Y digamos que la ley ampara que, por lo menos dentro de los rangos del alcohol, otra de las cosas que también abordamos en la maestría es el enfoque de diferentes países de respecto a cómo visualiza el individuo y qué tanto el Estado puede regular. Y hay, digamos, una clasificación, no me acuerdo si es en 4 o 5 niveles, desde donde un estado totalitario se cree dueño de los individuos y regula qué pueden o no pueden consumir, hasta otro mucho más abierto, y tenemos el caso, por ejemplo, de Portugal, donde el Estado es un simple regulador, ¿no? Y el individuo tiene la libertad del ejercicio libre de la personalidad de consumir lo que desea. Digamos que esa es la base de respetar el derecho humano que cualquier persona tiene, por lo menos de consumir sustancias hasta ahora legales, y esa, digamos, empieza a ser como la justificación para abrirlo a más sustancias, por lo menos aquí y en algunos otros países. Exacto, es el enfoque de reducción de riesgos y daños que justamente en la maestría en el uso de las adicciones tiene ese enfoque. ¿Qué se puede lograr qué se puede lograr hacer si en los grupos de AA ha bajado la participación y va en aumento el consumo? Pues lo que dicen muchos autores es que la prevención debe extenderse mucho más, no solo a situaciones, hay ya muchos estudios sobre cuál es una adecuada prevención y se ha visto que la información se queda muy corta. Eh, la principal prevención, quiere decir, y apenas di una plática en una escuela de esto, el poder tejer redes de factores de protección alrededor de las familias
y las infancias para que de pronto el mercado de sustancias no sea tan atractivo. Y esa red de prevención, de factores de protección, ayuda no solo a prevenir adicciones, sino a muchas otras situaciones que pueden ser dañinas. Una de las cosas que más actualmente está, digamos, en preocupación de muchos papás es una adicción, se le llama adicción del comportamiento, que es la adicción a los celulares y los aparatos electrónicos, tablets, etcétera, que genera genuinamente una adicción. Entonces, la idea es hablar de estos temas y dar a conocer no solo la información, como decía en un principio, sino facilitar estrategias que impulsen otros mecanismos de protección. O sea, el que podamos de pronto impulsar el deporte, porque a ver, un cerebro sano, y esto también lo dicen los estudios, ¿por qué si muchas personas pasan por el alcohol, hay algunas que sí terminan desarrollando una adicción o no? Tiene que ver con los factores de riesgo y de protección, ¿no? Entonces, por eso les decía, saber esto nos permite tener herramientas para no solo pasar la información, sino de pronto, si yo no sé, soy jefa de una empresa, saber que si yo le doy a mis empleados pausas activas para ejercitarse o minutos de caminata, etcétera, estoy indirectamente favoreciendo un cerebro sano y eso ayuda a la salud, pero en general a prevenir muchas de estas problemáticas. Y dice, por tener un sistema capitalista, la venta del alcohol y tabaco con un cambio de cultura en la enseñanza, justamente es el enfoque de reducción de Reducción. riesgos y daños. Ujú. Em, ¿Qué pasa con las inyecciones de Mounjaro? Se venden como para bajar de peso, pero finalmente son drogas. Pues paradójicamente, o sea, droga, la definición de la Organización Mundial de la Salud es toda sustancia que al entrar en el cuerpo de un ser vivo provoca modificaciones. Entonces, sí, Munjaros, Ozempic, semaglutida, etcétera, etcétera, todas son aspirinas, ¿cómo se llama? Riopan, todas son drogas. Cuando hablamos como en esta plática, hablamos de drogas psicoactivas. Sin embargo, se está observando con este tipo de sustancias, como los GLP-1, se les llama Mounjaro, todos estos que mencioné ahora, es que al contrario, tienen una injerencia a nivel cerebral que lo que están viendo es que toca partes del cerebro que ayuda en casos de adicción, porque ayuda a controlar, digamos, cierto impulso. Estos medicamentos lo que ayudan es al vaciado gástrico, enlentecen el vaciado gástrico, reducen el apetito, mejoran el procesamiento con la insulina, etcétera. Pero se ha visto que pueden ser una buena solución para personas con adicciones, tengan o no sobrepeso. Entonces, al contrario, diría que eh, hay digamos, ventana que estas sustancias pueden ayudar, ¿no? No son drogas psicoactivas, es importante comentarlo. Psicoactivas quiere decir que que hacen injerencia en conducta, emoción y pensamiento, ¿no? Directamente. El Ozempic no modifica conducta, emoción y pensamiento, modifica otros mecanismos, distintos, digamos, ¿no? Una herramienta es tener terapia en las escuelas con niños de forma preventiva, me parece. Exacto, hacer Claro, programas de prevención y formar líderes preventivos desde temprana edad. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Cintia, muchas gracias. Jorotl, muchas gracias. un Gracias gusto. por compartir con nosotros este espacio. Y a cada uno de ustedes les agradezco que hayan estado con nosotros en este interesante tema el día de hoy. Cualquier información que requieran, tanto del área de estudios judaicos, como del área de adicciones, estamos para apoyarlos y estamos justamente para desarrollar las estrategias que apoyen y desarrollen el conocimiento y que también desarrollemos programas preventivos y poco a poco formar una, como yo le digo, una araña preventiva, una red de prevención, ¿vale? Muchísimas gracias. Una vez más, a nombre de la Universidad Hebraica, les damos las gracias y nos vemos en la siguiente actividad, que seguro será muy pronto. Muchísimas gracias, que pasen muy bonita noche.